Bueno, a continuación voy a hacer un supuesto de renta de actividad económica por módulo, por el régimen de estimación objetiva. Y bueno, ya este ejercicio lo hice anteriormente y, y nada, voy a repasarlo de nuevo. Vamos a leerlo poco a poco y voy a ir explicando paso a paso pues cada cosa que hay que ir haciendo, ¿vale? Bueno, voy a empezar. Nos dice, don Felipe desarrolla la actividad de comercio al por menor de fruta, verduras, hortalizas y tubérculos, ¿ok? Esto está en el epígrafe de Impuesto a Actividad Económica 641, ¿vale? Bien. En un local de su propiedad que tiene una superficie computable a efectos del Impuesto a Actividad Económica de 120 metros cuadrados. Vale, bien. En un local de su propiedad, ¿vale? Y nos dice los metros cuadrados, perfecto. En el ejercicio 2021, ¿vale? Está cogido, nos habla de que vamos a hacer la declaración de 2021, importante saber en qué momento estamos haciendo una declaración. Pero luego nos va a dar diferentes fechas, 2020, 2021, y nos podemos liar un poco. Entonces hay que estar siempre con la idea en la cabeza de qué declaración de qué año la estamos haciendo. En este caso 2021. Está cogido y no renuncia a la modalidad de signos, índices, módulos para determinar el rendimiento neto de esta actividad efectos del IRPF. Vale, esto es importante porque, como sabemos, es algo voluntario. Puede renunciar o no a realizar la declaración por módulo. En este caso sí la va a realizar por módulo, con lo cual la realizaremos por módulo. Por lo que se refiere al IVA, tributa al régimen que suele reguladora le atribuye, el régimen especial de recargo de equivalencia, vale. Referente a los módulos aplicables y datos base deben puntualizarse los siguientes extremos. Vale, aquí empezamos ya con lo importante, ¿no? Bien. En este ejercicio dispone de 4 empleados. Ok. Otra cosa que nos da también el enunciado del ejercicio es esta tablita de aquí, ¿vale? Que es la tabla que viene recogida en la ley, ¿vale? En el orden, bueno, no sé cuál es el 1100, bueno, que es una tablita que nos viene que de normal nos lo da el ejercicio. Si no, se lo podemos consultar en la orden HAC 1164-2019, 22 de noviembre. Vale, no sé, bueno, por si acaso. Pero aquí ya nos viene aquí, ¿vale? La tabla. Pues nos vienen los módulos, son 5 módulos, personal asalariado, no asalariado, esto suele ser muy típico, todas vienen, superficie local, independiente, no independiente, carga de elementos de transporte, las unidades, lo que es por cuantía, el límite, y nos dice que calculemos el rendimiento neto de la actividad económica. Vale. Bien, empezamos. Dispone de 4 empleados, jornada completa, ¿ok? Que trabajan el número de horas anuales fijado en el convenio colectivo del sector. Bien, importante. Para calcular esta tabla tenemos que ir completando. Y para calcular las unidades de personal asalariado y no asalariado tenemos que saber el número de horas que trabaja. ¿Vale? Y aquí nos dice que el número de horas que trabaja está fijado por el convenio colectivo del sector. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, aquí lo tengo ya empezado. Perdón, aquí. Vale. Aquí. Una unidad de personal asalariado. En este caso es personal asalariado. ¿Por qué? Porque no nos dice lo contrario. No nos dice que sea un familiar que no esté afiliado a la seguridad social, ni está contratado, ni nada. Simplemente nos dice que tiene 4 empleados, jornada completa, por lo cual suponemos que pues, tienen un contrato, están afiliados a la seguridad social, etc. Entonces son personal asalariado. Bien. ¿Cuándo es una unidad de personal asalariado? Pues hay dos casos que corresponden a una unidad de personal asalariado. Cuando se cumpla que ese empleado trabaje el número de horas establecido por el convenio. En este caso no sabemos cuál es el número de horas, pero nos dice que las cumple. Nos dice que trabajan el número de horas anuales fijado en el convenio. Perfecto.
o si no, que trabajen exactamente 1800 horas al año. Por tanto, bueno, un ejemplo, en este caso trabaja el número de horas de convenio, por lo tanto, los 4 corresponden a 4 unidades de... a ver, lo tengo por aquí, mínimo, no, a ver, aquí, 4 empleados asalariados, y los 4 corresponden a una unidad, corresponden a una unidad de personal asalariado, ¿vale? Porque trabajan el número de horas de convenio. Luego, imaginemos que nos dijese, en lugar del número de horas de convenio, nos dijese que trabajan cada uno de los 4, no sé, 2000 horas anuales. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cuántas unidades de bien? O sea, de bien no, de personal asalariados habría. Perdón. Pues en este caso sería muy sencillo. Habría que calcular la proporción. Sería 2000 horas, ¿no? Que trabaja cada uno. Luego lo multiplicamos por 4, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de uno. 2000 horas que trabaja uno. Entre las 1800 que hay que cumplir de horas al año. ¿Vale? Bueno, en este caso serían por 4, ¿no? Porque son 4 empleados. Por 4. Y lo que nos dé, que nos dará... Pues nos dará más de 4, obviamente, porque son más de una unidad. Pues es lo que ponemos en la tabla. Lo voy a calcular en un momento, a ver. En este caso serían 2000 entre 1800 por 4. 4,44. ¿Vale? En este caso me da a mí 4,4 periódicos. En la tabla siempre se pone 2 decimales y nunca se aproximan. Si por ejemplo me hubieras dado 4,448, pues pongo 4,44. Y si me hubiera dado 4,441, pues también 4,44. Nunca se aproxima. ¿Vale? Es algo que es una regla que, bueno, que hay que seguir. Bien. En este caso son 4 unidades de personal asalariado, pero vamos a seguir leyendo porque nos dice, ¿vale? Fijado el sector, que disfrutan de las vacaciones anuales en el mes de agosto. Este dato parece bueno, que igual aquí hay que quitar el mes que no están trabajando durante el año, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ya sabemos el tiempo que trabajan. El tiempo que trabajan es el fijado por convenio, ya está, más nada, no hay que hacer más nada. O sea, si no hubiera dicho, en lugar de las vacaciones, no hubiera dicho que los contrató en julio y trabajaron 2000 horas, no hace falta quitarle, no hace falta hacer 2000 entre 1800 menos, bueno, menos no, por ejemplo, si fue en julio, por 6 entre 12, no, porque ya sabemos el número de horas. Por lo tanto, no hay que quitarle el mes de agosto, no hace falta quitárselo. Bien. Uno de los empleados, ¿vale? Aquí seguimos en el mismo apartado, por lo tanto, uno de los empleados de los 4 que nos hablaba tiene 20 años de edad. Es importante la edad, porque en este caso no pasa nada, pero hay algunas excepciones que, aunque tengan las 1800 horas o el número de horas establecido por el convenio, pues no cuenta como una unidad. Por ejemplo, si fuera menor de 19 años, aunque tenga el número de horas de convenio o tenga 1800 horas al año, hay que multiplicarlo por 0,6. O sea, cuenta como el 60% de la unidad si es menor de 19 años. O otro caso, que es el que veremos ahora, porque nos dice ha sido contratado el 1 de enero de 2021, ok, trabaja todo el año, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje también cuentan como el 60% de la unidad, ¿vale? Lo que nos dice, este venía desarrollando su actividad en otra empresa, por lo que no se encontraba escrito como desempleado. Bueno, eso no es muy importante, pero bien. Luego, si fuera discapacitado, cuenta como el 40% de la unidad.
Y si está haciendo prácticas de formación profesional, directamente no cuenta como unidad de personal asalariado. O sea, no cuenta, contaría como cero, ¿vale? Bien, en este caso es un contrato de aprendizaje. De los 4, uno tiene un contrato de aprendizaje. Entonces, aquí lo hice. Serían 3 unidades de personal asalariado que cumple el número de horas del convenio, ¿vale? 3 unidades. Y luego una que, o sea, un empleado que corresponde a personal asalariado con contrato de aprendizaje que corresponde al 60% de la unidad, que es al fin y al cabo 0,6 unidades de personal asalariado. Pues en total sería 3 más 0,6, 3,6 unidades de personal asalariado. ¿Vale? Seguimos leyendo por si hay algo más, pero bueno, ya digo que no hay nada más. Aquí nos dice, en 2020 el número de personas asalariadas que contribuyente empleo en la actividad, determinado conforme a las reglas del cómputo de módulo personal asalariado, fue 2,67, antes de aplicar reducción alguna sobre el mismo. Nada, aquí simplemente nos dice que en el año 2020, cuando hizo su declaración de la renta, tuvo 2,67 unidades de personas asalariadas. Bueno, que eso no, luego, lo mismo no nos sirve para nada, pero luego este dato va a ser importante para la minoración de incentivos del personal asalariado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a restar, bueno, vamos a ver si hubo incremento entre este año, que se ve que sí lo hay, y el anterior fue de 2,67, este año pues será de 3,6, entonces va a haber un incremento y va a haber, por lo tanto, incentivo, ¿no? Siempre hay incentivos de empleo igualmente, lo que pasa es que va a ser mayor. Bien, nada, esto es un dato que luego volveremos a aquí y lo explicaremos mejor el mínimo, pero hay que seguir calculando lo demás. Nos dice Don Felipe tiene plena dedicación al negocio. Don Felipe, recordemos que era el titular que desarrolla la actividad, ¿vale? Es el dueño, por así decirlo, el propietario, el director, bueno, lo que muchos sinónimos, ¿no? No obstante, durante los meses de septiembre y octubre de 2021 ha estado de baja por incapacidad temporal, ¿vale? Importante esto, ha estado de baja por incapacidad temporal. Por ello pretende que se tenga en cuenta esta situación a efectos fiscales. Bien, la hora efectivamente trabajada por el titular de la actividad después de la baja, ojo, después de la baja, quedan en 1.494 horas en el ejercicio de 2021. Perfecto. Nos está diciendo ya el número de horas que trabaja en 2021 sin tener, o sea, teniendo en cuenta la baja. Por lo tanto no hay que restar nada. Ya sabemos ya el número de horas que trabaja en 2021. ¿Vale? O sea que no tenemos que tener en cuenta ya la baja. Bien. Don Felipe en este caso corresponde a un personal no asalariado. ¿Por qué? Porque es el dueño, es el propietario. Con lo cual, si vemos cómo computan en unidades de personal no asalariado, está, a ver, debería estar por aquí. Mínimo precio incentivo al empleo, mínimo, vale. No asalariado. En este caso, una unidad de personal no asalariado es aquel que trabaje más de 1.800 horas, más o igual a 1.800 horas al año. ¿Vale? Por eso el mayor igual. En este caso creo que no llegaba, ¿no? A las 1.800. No, 1.494. Con lo cual va a ser menos de una unidad. No significa que no cuente como una unidad. Simplemente se le ponga cero y ya está. No, va a contar como menos de una unidad. ¿Y qué se hace en este caso? Pues lo que se haría es lo mismo, sacar la proporción. En este caso no sé si la saqué, la debería haber sacado en algún lado. Sí, aquí. Son... No, a ver. Aquí está. Un empleado no asalariado que serían 1.494 horas. Entre las 1.800 nos dan 0,83. Y eso serían las unidades de personal no asalariado. Y lo ponemos aquí. ¿Vale? Perfecto, nos da bien porque nos da menos de una unidad, ya que trabajo menos de las horas establecidas para que cuente como una unidad.
Por lo tanto, aparentemente parece que está bien. Bueno, está bien. Luego, seguimos en el enunciado. Tiene predicación tal. Bien, eso es listo. En 2021 tenía efecto de actividad un camión cuya carga máxima era de 7000 kilogramos. Espera, voy a beber un poco de agua. Había sido adquirido el 1 de julio de 2020. Vale, 2020, o sea que lo tuvo durante todo el año 2021, que es cuando es el año en el que estamos haciendo la renta, ¿no? Por un importe de 50.000 euros. Bien. Camión vale 7000 kilogramos de carga máxima. Bien. Nos venimos a la tabla. Y tenemos que uno de los módulos es la carga de elementos de transporte, que se mide por kilogramos de carga. ¿Vale? Si vamos, podemos ir a la sede electrónica de la agencia tributaria del gobierno de España y vamos a ver cómo se computan los módulos, etcétera, ¿no? Aquí nos explica todo módulo por módulo, todos los posibles módulos que hay, ¿no? Son todos estos de aquí, ¿vale? Personal no asalariado, pues bueno, tenemos lo mismo que estaba explicando. En este caso son carga de elementos de transporte y carga de vehículos. Lo buscamos, ¿vale? Carga de elementos de transporte y carga de vehículos. Nos dice que es la capacidad de carga de un vehículo, o sea, los kilos, ¿no? Los kilogramos que puede cargar un vehículo, o conjunto será igual a la diferencia entre la masa máxima autorizada, que es pues bueno, lo dice, ¿no? Lo máximo que puede cargar el vehículo, que en la masa máxima autorizada, si no me equivoco, también se incluye el peso del vehículo. Por lo tanto, y la suma de las tasas correspondiente a los vehículos portantes. Espera, no. A ver, me estoy haciendo un lío. Y la suma de las... A ver, la fuerza de la carga de un vehículo conjunto sería igual a la diferencia entre la... entre... Total... No, sí, está bien, está bien. Bien. Sí, porque es la diferencia, o sea, hay que restar. Sí, o sea, en la MMA la masa máxima autorizada incluye el peso del vehículo. Bueno, lo voy a buscar de hecho, por si acaso. Una vez cargado. ¿Ves? Se incluye el propio vehículo, con el equipamiento exacto. Incluye la carga más el peso del vehículo. Por tanto, hay que restar la masa máxima del vehículo y la suma de taras correspondiente a los vehículos portantes, peso en vacío del vehículo, remolque, sin remolque, y hay que restarle el peso del vehículo. En este caso no nos dice la masa máxima ni el peso, nos dice directamente lo que puede cargar, con lo cual no tenemos que hacer ninguna operación. Nos dice que la carga máxima es de 7000 kilogramos. Entonces nada, cogemos, vamos a la tablita y ponemos aquí 7000 kilogramos, ¿vale? Esto, bueno, hay 333 porque luego hay algo más que hay que sumar, pero ponemos en principio 7000 kilogramos, ¿vale? Luego veremos que hay que sumar algo más que es de otro elemento de transporte, ¿vale? De hecho, mira, lo vamos a ver ya y nos lo quitamos encima. Estaba aquí al final. Que habría que ir por orden. Bueno, vamos a ir por orden mejor. Vale, había sido adquirido el 1 de julio, vale. Y aquí nos dice el importe, que esto será importante luego para la amortización. Pero bueno. Bien, seguimos. El local donde ejerce la actividad es de su propiedad y viene realizando en él la actividad desde hace 15 años, en que afectó el local a la actividad con fecha 1 de enero, momento en el que se adquirió. Nos dice el valor del local, el valor catastral, el de adquisición, el valor del suelo del 20%. Vale. Esto también es para amortización, son datos para amortización.
Perfecto. Entonces, obviamente hay que contabilizar el local. Venimos aquí y vemos que hay dos posibles superficies locales, ¿no? O sea, está el local independiente y el no independiente. Bien, podemos volver a la misma. Aquí nos explicaba todo. Vamos a superficie local, local independiente. Se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Bien. En este efecto, ok. Y el no independiente es el que no disponga de sala de ventas propia para la atención al público, por ejemplo, por estar ubicado en el interior de otro local, galería o mercado. Por ejemplo, un local que está dentro de un centro comercial. Eso sería un local no independiente. En este caso es un local independiente. O sea, no nos dice nada de que está dentro de otro local, ni galería, ni nada. Por lo tanto, local independiente. Nos comentaba aquí la superficie era de 120 metros cuadrados. Entonces, pues lo ponemos aquí. Superficie local independiente, nada, 120 metros cuadrados. Hasta aquí, de momento llevamos esto. Esto como si no estuviese. Vale, esto es luego algo que calcularemos. Entonces no hay ningún local más, no independiente, 0. Bien. Seguimos leyendo. El local, bien, este es para amortización. Las demás instalaciones, tal. Ok, nada, con el fin de llevar el reparto adquirido a un empresario y entra en funcionamiento el 1 de noviembre una furgoneta de segunda mano por 10.000 euros y con una carga máxima de 2.000 kilogramos. Bien. Espérate, porque me acabo de acordar algo y amor, esto se me olvidó hacerlo. Ah, no. Vale, bien. Nada. Me había acordado de una cosa que tal. No, pero claro, me acuerdo que. Claro, dice que se encontraba completamente amortizado. Porque bueno, cuando dice que. Bueno, luego para hacer la amortización. Si el bien es de segunda mano, se multiplica por 2 la cuantía. O sea, el coeficiente. En este caso dice que ya está completamente amortizado, con lo cual. Pues no hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. Usa otra furgoneta con carga máxima de 1000 kilogramos. Pero ¿qué pasa? Que entra en funcionamiento, adquirida a una empresa, y entra en funcionamiento el 1 de noviembre. ¿Vale? El 1 de noviembre. Por lo tanto lo usa 2 meses. Mes de noviembre, mes de diciembre. ¿Vale? Son 2000 kilogramos, pero lo usa 2 meses. Bien, entonces serían 2000 kilogramos por los 2 meses, entre total de meses de un año. 2000 por 2 partido entre 12, que nos da 333,33. Por eso eran los 333 que aparecieron aquí. En total 7333,33 kilogramos de unidad. Esto daba periódico, pero como dije antes, se ponen solo 2 decimales sin aproximar. Bien, ya tenemos todo. Nos dice que el 1 de agosto transmitió por importe de 3.000 euros parte de las cámaras. Vale, pero más nada, las cámaras ahora mismo no son lo importante. Tenemos todo. Bien, nos vamos a la tabla. La tabla que nos da el problema. Y nos dice que por cada unidad de personal asalariado le corresponde un rendimiento anual de 2.387,18. Bien, tenemos 3,6 unidades de personal asalariado. Por tanto, multiplicamos 3,6 por 2.387,18 y eso nos va a dar 8.593,84. Vale, ahora, personal no asalariado, 0,83 unidades. Que era de... ¿cómo se llamaba? Felipe, ¿no? Sí, Felipe. Bien, nos vamos a la tabla. Multiplicamos los 10.581,66
del rendimiento por unidad por, en este caso son 0,83 unidades y nos da 8.782,77. Aquí 0, pues 0 y carga de elementos. Vamos a la tabla, 1,01 por los kilogramos. En este caso eran 7.333,33 por 1,01. En este caso da 7.406,66. Pues listo, sumamos todo esto, todas las cuantías, y nos daría el rendimiento neto previo, que en este caso da 31.736,07. Vale. Y ahora se vienen algunas reducciones, ¿no? O se diría mejor minoraciones. Que son las minoraciones por incentivos al empleo, que se determinan a partir de dos coeficientes. Tengo aquí. El primer coeficiente, bueno, para poder calcular el primer coeficiente, que es el incremento de personas asalariadas, o sea, si hubo incremento o no. En este caso hubo incremento. Tuvimos 3,6 en el año 2021 y en el anterior nos decía el enunciado que era de 2,67. ¿Vale? Entonces aparentemente hay incremento, pero se tienen que dar dos circunstancias para poder hacer el mínimo por incentivo al empleo del primer coeficiente. Para el primer coeficiente se tiene que dar que en el año 2021 se haya producido un incremento en términos absolutos del número de personas asalariadas. Del número de personas asalariadas se da, o sea, no dice si a lo que se refiere es que haya un incremento del personal asalariado, que lo hay, 3,6, respecto al año anterior que era 2,67, hay incremento. Y que ese incremento también se deba porque se haya añadido algún empleado nuevo. En este caso, lo podemos saber si nos fijamos cuando nos dice que uno de los empleados de los 4 que tiene, de 20 años de edad, ha sido contratado el 1 de enero de 2022, o sea, ha sido contratado este año. Por tanto, ha habido incremento también por parte del número de empleados. Entonces, podemos hallar ese coeficiente, el primer coeficiente, que se calcula restando el número de unidades de este año al del año anterior, 2,67, que nos lo daba el enunciado. Eso nos da 0,93 y lo multiplicamos por 0,40, siempre 0,4. Lo que nos dé siempre se multiplica por 0,4 y nos da 0,372. Ese es el primer coeficiente. Luego, lo que nos dio de restarle el incremento, básicamente, porque esto es el incremento, lo de este año menos lo anterior, obtenemos el incremento. Pues a lo de este año le restamos el incremento, que nos da 2,67. Y eso lo vamos a multiplicar por una serie de tramos. Los tramos son los siguientes. Hasta una unidad se multiplica por 0,10. Hasta 0,3 unidades se multiplica por 0,15. Espera, porque creo que me equivoqué. Ahora leyendo bien esto. Espera. Déjame mirar una cosa. Efectivamente. A ver. ¿O no? Sí, está bien. No, espera. Espera, porque a lo mejor hay un error. Eh... serían 2 unidades.
No, está bien, está bien, está bien. Nada, nada, nada. Se multiplica la primera unidad por 0,10, la segunda por 0,15 y en este caso lo que queda, que es 0,67 por 0,20. Y eso nos va dando una serie de valores que los sumamos todos y nos da el segundo coeficiente, 0,534. No sé si a lo mejor me expliqué bien. Pero bueno, básicamente, el primer coeficiente, restamos las unidades de este año, 3,6, menos el anterior, 2,67, nos da el incremento, multiplicamos siempre por 0,4. Eso nos da el primer coeficiente. Lo guardamos. Luego, las unidades de bien, o sea, las unidades de bien, perdón, las unidades de personal asalariado, le restamos el incremento que calculamos antes y nos da una cuantía. A esa cuantía multiplicamos la primera unidad por 0,1, ¿vale? La segunda por 0,15. En este caso, como no hay ninguna tercera unidad, pues el restante, que es 0,67 por 0,20. Y nos da estos valores que los sumamos todos y nos da el segundo coeficiente, 0,534. Vale. Ahora vamos a la minoración por incentivo. El empleo y lo calculamos así. Cogemos el primer coeficiente que calculamos, 0,372. Le sumamos el segundo, 0,534. Y lo multiplicamos por el rendimiento anual de una unidad de personal asalariado, no de las unidades totales que tenemos, no el rendimiento total, sino el de una unidad, que nos lo daba el enunciado, que era 2.387,18. Pues nada, lo multiplicamos, nos da una cuantía. Y eso lo ponemos en negativo, porque lo vamos a tener que restar luego. Luego el mínimo por incentivos a la inversión. 15.500 nos dio, esto lo calculamos de esta forma. Nos dice el local. Nos dice aquí, antes cuando estábamos leyendo, además lo iba diciendo, ¿no? Que eso es un dato que luego usaremos para la amortización. En este caso, el local ha sido adquirido por importe de 200.000 euros. El valor catastral en la fecha en la que se afectó la actividad era de 75.000 euros, de los que el 20% corresponde al valor del suelo. El local, o sea, los edificios y otras construcciones, en este caso el local, tienen un coeficiente lineal máximo de 5%. Es así, o sea, hay que aprenderse y ya está, no tiene una justificación. El periodo máximo es de 40 años, en este caso son 15, o sea que se puede aplicar 5%. Y hay que quitar el valor del suelo siempre. Por lo tanto sería 0,05 por 75.000 menos el 20% del valor del suelo, con lo cual el valor del local es 0,8, es el 80%. 3.000. Bien. Luego, seguimos. Teníamos un camión que era 7.000 kilogramos, tal. Fue alquilado por 50.000 euros. Elementos de transporte y resto de inmovilizado material se calcula por el 25%. El coeficiente lineal máximo es el 25%. Máximo son 8 años. Por tanto, camión 0,25 por 50.000. 12.500. Bien, no tenemos nada más, pero lo leemos y vemos que no hay nada más. El local vale tal. Tenemos el del primer camión. Luego, las demás instalaciones tal que cobran el local fueron adquiridos por la entrada en funcionamiento de la actividad. Tiene fijado en tabla oficial un coeficiente máximo de amortización del 18% y un periodo máximo de 12 años. En este caso, no se aplica. ¿Por qué? Porque nos dice que tiene un periodo máximo de 12 años. Y fueron adquiridas para la entrada en funcionamiento del local hace 15 años, por lo tanto están ya más que amortizadas las instalaciones. Seguimos. Por el fin de llevar el reparto, tal, otra furgoneta. Pero si seguimos leyendo nos dice que se encontraba completamente amortizado. Por lo tanto, tampoco podemos descontarnos nada. Y y nada, más nada, no hay más nada ya.
Y aquí ya no es más nada, descontamos el local y un camión. Pues lo sumamos todo, nos da 15.500. Y eso lo ponemos aquí. Mínimo por incentiva de inversión, 15.500. Restamos también. Y calculamos rendimiento neto minorado, que es restarle a esta cuantía las dos minoraciones que calculamos. Nos da esta cuantía. Rendimiento neto de módulos. Esto se calcula aplicando los índices correctores. En este caso no tenemos ninguno. Los índices correctores serían los siguientes. Son para empresas de pequeña dimensión, y para poder aplicarlo se tiene que dar los siguientes requisitos: que el titular sea una persona física, vale, se cumple. Ejercer la actividad en un solo local, se cumple. No tener más de un vehículo afecto a la actividad con una capacidad de carga máxima de 1000 kilos, no se cumple, porque ya el primero eran 7000 kilos de carga máxima, entonces, y de hecho tenemos dos. Y por último, que en ningún momento del año 2021 haya tenido más de 2 personas salariadas, tampoco se cumple. Por tanto, no podemos aplicar el índice corrector de pequeña dimensión. Luego tenemos el índice corrector de temporada. En este caso no se suele aplicar, es muy raro. Eso es, por ejemplo, en caso de hoteles que solo abran en temporada de verano, por ejemplo. Es algo que se da poco. Luego el índice corrector de exceso, que solo se calcula cuando el rendimiento minorado, rectificado en su caso, por los coeficientes anteriores, resulte superior a las cuantías previstas para cada actividad. El exceso sobre dicha cuantía se le aplicará el índice 1,30. ¿Qué quiere decir? Que cuando el rendimiento minorado, después de aplicarle la minoración, sea superior al límite, que en este caso siempre nos da el problema, que es 16.000, si es superior, se le aplica un índice de 1,3. En este caso no es superior. Era 16.000 el límite y a nosotros nos daba 14.000. Entonces no se aplica tampoco este rendimiento, o sea, este índice corrector. Y luego hay otro índice corrector por inicio de nuevas actividades, que es para actividades que se hayan realizado a partir del 1 de enero de 2020, o sea, para que se hayan realizado hace 2 años. Para el primer año se multiplica por un índice de 0,8 y para el segundo por un índice de 0,9. En este caso eran 15 años. Entonces tampoco se aplica este índice corrector. Y pues ya tendríamos el rendimiento neto de módulo, que coincide en este caso porque no se aplica ningún índice corrector. Y pues nada, ponemos la misma cuantía. Y ahora se puede aplicar una reducción, que de hecho siempre se aplica, que es el 5%. Reducción general del rendimiento neto de módulo, que es el 5% de este valor del rendimiento neto de módulo. En este caso nos da 700,366, lo ponemos restando. En este caso no hay más reducciones, pero hay otras que pueden llegar a suceder, que es, por ejemplo, cuando ocurra un incendio, inundación, hundimiento, etc. O cuando reciba una subvención corriente y de capital. En este caso no hay nada de esto, con lo cual pues solo hay esta reducción. Y llegaremos, por último, al rendimiento neto de la actividad, que es el resultado de calcular el rendimiento neto de módulo menos las reducciones. En este caso solo hay esta, y nos da esta cuantía. Y pues nada, ya habíamos terminado el problema. Luego nos pone que se podrá reducir el rendimiento neto de la actividad en el resultado de aplicar el porcentaje del 30% sobre... Bueno, esto es como para rendimientos irregulares, ¿vale? Básicamente. En este caso no existe ninguno tampoco. Y esto sería el rendimiento neto de actividad, y esto iría en la base imponible general. En este caso va sumando porque es positivo. Y pues aquí ya, pues, esto sería como se calcularía en este supuesto el rendimiento
neto de actividad por módulo. En este caso era un local, un comercio que se dedicaba a la venta al por menor de frutas, verduras, hortalizas, etc. Y bueno, este es el epígrafe donde está el impuesto de actividad económica. Y esto sería todo. Gracias por el vídeo, espero que haya ayudado. Cualquier pregunta o duda o sugerencia, pues no, se puede dejar abajo en la caja de comentarios. Y esto sería el ejercicio en general. Los pasos que se siguieron, los diferentes cálculos, tener en cuenta cuando una unidad de bien asalariada, cuando una unidad de bien, siempre me equivoco, una unidad de personas asalariadas, una unidad de personas no asalariadas, ¿vale? Eso ya lo expliqué, siempre es así. Y pues nada, tener en cuenta luego las amortizaciones para diferentes deducciones que podemos tener, las fechas, tener siempre en cuenta las fechas, la edad del empleado, si tiene alguna discapacidad, si está en contrato de aprendizaje como en este caso, pues etcétera, ¿no? Que podemos multiplicarlo por la cuantía que corresponde, ¿no? Que ya lo dije. Y eso sería todo.